hermanos y hermanas. Estamos llegando al final de nuestro periodo de confinamiento y debemos dar gracias al Señor por la manera en que nos ha cuidado hasta aquí y también porque ya estamos en una fase donde ya podemos salir de nuestras casas, ya podemos pasear, podemos disfrutar de la naturaleza y la verdad es que gracias al Señor por ello. Hoy la presentación de este culto está desde un espacio natural para que veáis lo hermoso que es la creación de Dios y para que ello también nos lleve a alabar a nuestro Dios. Yo quisiera compartir de inicio con vosotros un salmo bien conocido, el Salmo 95, que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este salmo nos habla de la grandeza de nuestro Dios, el creador, el hacedor de todo lo que nos rodea. Y eso es motivo para alabarle, para arrodillarnos delante de él y reconocer su grandeza y su poder. Pero también nos habla de quiénes somos nosotros como pueblo de Dios. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado con su mano y nos ha llevado cuidándonos y guardándonos en todo este tiempo. Y también dice este salmo que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a tener la oportunidad una vez más de oír la palabra de Dios y es bueno que tengamos corazones dispuestos para que esa palabra de Dios penetre en nuestro corazón y haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. Así que vamos a tener un momento de oración. Gracias, Señor, porque todo lo que nos rodea nos habla de que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios creador de cielos y tierra, un Dios que gobierna, que domina, que reina sobre el universo, sobre la creación, en la historia. Y también, Señor, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, con quien podemos tener una relación personal, en quien podemos confiar plenamente de que nuestras vidas, la vida de tu pueblo, es como un rebaño cuidado por tu mano que nos sostiene. Gracias porque tú eres el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, el buen pastor que nos cuida y nos lleva a pastos donde nos alimentamos y donde gozamos de tu presencia y de tu cuidado. Y Señor, también en esta mañana en la que vamos a escuchar tu voz, te pedimos que tú prepares nuestros corazones para que sean sensibles y receptivos a tu voz. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar,
toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Buenos días a todos. Hoy quiero compartir con vosotros un pasaje que se encuentra en Filipenses 2, de los versículos 1 al 16. Filipenses 2, del 1 al 16. Y dice lo siguiente: Por tanto, si hay alguna consolidación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Quería pedirles que busquen conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a seguir con nuestros estudios en esta carta. Primera Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a tener una breve lectura en los versículos del 17 hasta el 20. Primera Tesalonicenses 2 del 17 al 20. Dice aquí la palabra de Dios, estoy utilizando la versión de la Biblia de las Américas. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona y no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. 4 versículos muy llenos de verdades importantes, pienso yo, para la vida cristiana. Y he puesto como título para esta predicación, Invirtiendo en personas. Estamos en tiempo de hacer la declaración de la renta. Y yo todos los años pido cita en la sede de Hacienda en Pontevedra para que me ayuden a hacerlo correctamente. Este año es un poco más difícil porque creo que aún la oficina está cerrada. Y entonces me mandaron una carta desde Hacienda explicando cómo podía conseguir una clave para poder asesorarme por teléfono. En esta carta me dieron un código seguro de verificación que constaba de 15 letras y un número. Y me sentía muy honrado de ser digno de tanto símbolo, ¿verdad? Pero luego seguí todos los pasos marcados en la carta para entrar en la página de la agencia tributaria. Hice todos los pasos correctamente hasta llegar al momento de tener que introducir mi NIE y también este código de seguro de verificación que me daban en la carta. Con el NIE ningún problema. Pero luego encuentro que en vez del código seguro de verificación me piden otro código que solamente son 8 espacios. Intento introducir mi código seguro de verificación y no funciona. Así que estoy otra vez en este momento al inicio de todo el proceso. ¿Qué hago? No puedo consultar cómo hacer mi declaración de la renta ni en la oficina en Pontevedra ni por teléfono. Tendré que empezar el proceso otra vez. ¿Tenéis la impresión de que a veces, con la burocracia moderna, dejamos de tener tanto valor como personas y a veces nos limitan a ser un número, un PIN, un código, una serie de cifras, de símbolos? Quizás las personas, los individuos, en un mundo tan burocratizado, empezamos a perder importancia. Pero así no fue con el apóstol Pablo, ni con sus convertidos. Pablo tenía una tarea, una misión de suma importancia. El Señor Jesús se lo había dado en el camino de Damasco, en su conversión, y tenía la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo gentil, pero sin embargo, para Pablo, las personas incluso eran más importantes que la tarea. Y en estos versículos vemos cómo la relación de Pablo con sus hermanos y hermanas en Tesalónica, los nuevos convertidos, es una relación muy calurosa. Él está muy preocupado por ellos, quiere estar con ellos como sea, y expresa la importancia de esta amistad espiritual que tiene con ellos. David Jackman, en su comentario sobre este pasaje, dice que lo que tenemos aquí es un profundo compromiso personal y una gran amistad entre Pablo y sus convertidos. Su prioridad no era la tarea en sí, por encima estaban
las personas. Y creo que esto es una lección muy práctica y muy importante para todos nosotros. Sí que el Señor nos ha dado una tarea grandísima de llevar el Evangelio a las naciones, pero nunca debemos perder de vista la importancia de las personas, de los individuos. Quiero dividir estos versículos en 3 partes. En primer lugar, en el versículo 17 vemos un anhelo intenso. Dice el apóstol en este versículo: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a veros. Un anhelo intenso. En segundo lugar, en el versículo 18, vamos a hablar de un adversario implacable. Satanás nos estorbó, dice la Escritura. Satanás nos lo ha impedido. Pablo sentía como Satanás impedía cualquier intento suyo de volver a reunirse con los tesalonicenses. Y en tercer lugar, vamos a hablar, versículos 19 a 20, de una acreditación impecable. Como el apóstol Pablo, consciente de que tiene que presentarse ante el tribunal de Cristo, quiere presentar a los tesalonicenses como trofeos de la gracia de Dios y como su esperanza, su gozo y su gloria en la presencia del Señor Jesucristo en su venida. Los tesalonicenses son su acreditación en cuanto al ministerio que ha realizado delante del Señor. En primer lugar, entonces, un anhelo intenso. En este versículo 17 también, si me permitís seguir subdividiendo el texto, tenemos por un lado la distancia que le separaba a Pablo de sus hermanos en Tesalónica. Esta distancia producía un profundo deseo, el deseo que sentía para poder estar con ellos otra vez, y hasta el dolor de la separación que para él era tan difícil de llevar. La distancia que le separaba era mucho. Él, con su equipo misionero, había predicado el Evangelio en Tesalónica, ya habían visto, como ya hemos estudiado en sermones anteriores, había producido una iglesia joven, pero vital, allí en Tesalónica, pero la persecución, primero en Tesalónica y luego en la siguiente ciudad que visitaron en Berea, había obligado a Pablo a marcharse frente a la persecución que estaba sufriendo, las amenazas de darle muerte, y había llegado hasta Atenas, mucho más al sur, en Grecia, y desde Atenas se fue a Corinto. Le separaba físicamente una gran distancia entre los hermanos de Tesalónica y el apóstol. Pero a pesar de esta gran distancia, él tenía un deseo ferviente y profundo de poder estar con ellos otra vez, costara lo que costara. No hace tanto tiempo que había sido obligado a abandonar la ciudad, pero sabía que las presiones y las persecuciones que ellos sufrían podrían quizás dañar o mermar su fe, o incluso poner en ellos un deseo de renunciar a su fe en Cristo, y él deseaba volver a verlos para confirmarles, para apoyarles. Además, sus detractores, que Pablo siempre tenía a los que le criticaban, sus detractores le acusaban de haber abandonado a estos jóvenes creyentes en Tesalónica y no hace ningún esfuerzo, o por lo menos no los esfuerzos suficientes para volver a estar en contacto con ellos y confirmarlos en su fe. Y entonces en estos versículos el apóstol quiere explicar que físicamente no había podido volver a estar con ellos. Y eso no a causa de un abandono o
desinterés, una despreocupación por su parte. No, él quería con todo volver a estar con ellos. Pero con todo, dice él, aunque físicamente estoy lejos, emocionalmente y espiritualmente estoy con vosotros. Dice el versículo 17, nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo en persona, no en espíritu. Físicamente estaba lejos, pero emocional y espiritualmente estaba a su lado. Sigue diciendo, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Su forma de expresarse aquí habla claramente de este intenso afecto que sentía hacia los nuevos creyentes en Tesalónica. Su anhelo intenso de verlos brotaba de su amor profundo hacia ellos. Y este amor incluso le producía un dolor al no poder reunirse con ellos. Es interesante que la palabra que la Biblia de las Américas traduce en el versículo 17 como separados, la palabra griega incluye la idea de ser huérfanos. Es un verbo que habla de experimentar ser orfanado, ¿no? De ser huérfano. Y se utilizaba no solo para un niño que se queda sin sus padres, sino también para unos padres que habían sido separados de forma forzosa y violenta y muy dolorosa de sus hijos. Y esto es precisamente lo que Pablo siente en este momento. Como padre espiritual de los tesalonicenses, experimenta el dolor de haber sido de forma violenta y forzada y dolorosa, haber sido apartado de ellos, separado de ellos. Quizás os acordáis que en este capítulo 2, como ya hemos visto, el apóstol utiliza por 2 veces imágenes familiares para hablar de su relación con los tesalonicenses. En el versículo 7 habla de ser como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Y en el versículo 11 habla de sí mismo como un padre que alentaba y exhortaba y imploraba a cada uno de ellos. Y ahora vuelve a utilizar esta idea. Él es su padre espiritual. Anhela como padre estar con sus hijos para cuidarles, para protegerles, para apoyarles. Pero está lejos. Un anhelo intenso. La relación de Pablo, por lo tanto, con sus hermanos en Cristo, es curioso que este versículo 17 empieza con esta expresión, pero nosotros hermanos formaban parte de la misma familia de la fe. Sin embargo, Pablo también veía a los tesalonicenses como sus hijos espirituales y su relación con ellos era muy íntima y intensa. Las personas eran su prioridad en todo su ministerio. Y creo que hay una lección allí muy importante para nosotros. Podemos compartir en cierto grado los sentimientos del apóstol, ¿verdad? Nuestra experiencia de confinamiento durante más de 2 meses ya, que ahora estamos empezando a poder salir y saludarnos un poco. Pero la experiencia de confinamiento ha producido probablemente en todos nosotros un anhelo, un deseo profundo de poder vernos, de poder estar juntos, de poder abrazarnos y saludarnos. Cosa que, por lo menos abrazarnos, aún tendremos que esperar un poco, me parece. Pero tenemos este deseo de estar con nuestros hermanos de la fe, de experimentar la realidad de la familia de la fe, el contacto los unos con los otros. Hasta ahora las circunstancias nos lo han impedido, como impidieron a Pablo volver a Tesalónica. Pero recordemos, sin embargo, que la tarea de cuidarnos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo es la tarea de todos. El apóstol Pablo se sentía especialmente responsable por la salud espiritual de los tesalonicenses.
Pero cuando escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 12, versículos 25 a 27, utiliza la imagen del cuerpo para hablar de que todos los miembros del cuerpo de Cristo deben cuidarse y apoyarse y preocuparse todos los unos por los otros. Dice 1 Corintios 12, 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Somos miembros de un mismo cuerpo, somos integrantes de una misma familia. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad los unos hacia los otros, de amarnos, de servirnos, de preocuparnos unos por otros, de alentar y animar, de consolar, de fortalecer, de estimular, de exhortarnos los unos a los otros. En esto hay una gran bendición, que podamos ser canales de bendición los unos para los otros dentro del cuerpo de Cristo. Como Pablo tenía este intenso deseo de volver a ver a los tesalonicenses para poderles alentar y ayudar y apoyar, que nuestro deseo también sea, viéndonos o incluso separados los unos de los otros, que podamos ocuparnos y preocuparnos los unos por los otros. Y aunque sea una llamada de teléfono o un mensaje de WhatsApp, darnos ánimo y expresar nuestro cariño y nuestro apoyo los unos o los otros. Un anhelo intenso. En segundo lugar, el versículo 18 habla de un adversario implacable. Habla de Satanás. Una palabra hebrea que significa literalmente enemigo o adversario. Otra vez en este versículo 18 vamos a subdividir un poco. Es un versículo que nos habla de nuevo del empeño del apóstol, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez. Nos habla de los estorbos del maligno, Satanás nos lo ha impedido, y también nos habla del esfuerzo que se nos exige a nosotros cara a los ataques del adversario, los ataques del maligno. El empeño del apóstol. Pablo había expresado en el versículo anterior su profundo deseo de estar con ellos, pero este profundo deseo hasta aquel momento había sido frustrado. Una y otra vez había querido ir a ellos, pero no había sido posible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, es probable que las mismas circunstancias que marcaban su salida, primero de Tesalónica y luego de Berea, pues dificultaban que pudiera volver pronto a ver a los tesalonicenses. Habían sido circunstancias difíciles y dramáticas, marcadas, como dijimos antes, por persecución. Pablo estaba muy familiarizado con esto, con persecuciones, con encarcelamientos, con apedreamientos en algunos casos. En algunos casos hasta le habían dejado por muerto. Y entonces Pablo, por su propia seguridad y salud, tenía que cuidar mucho de no tomar pasos imprudentes que le podría exponer a sufrir más persecución y más dificultades. Aunque para él estaba totalmente dispuesto a asumir esto, pero buscaba seguir llevando a cabo su ministerio. Pero detrás de las circunstancias, podríamos decir, humanas y físicas, Pablo veía la sombra siniestra del maligno, de Satanás, que estaba estorbando la posibilidad de volver a ver a los tesalonicenses. Satanás nos estorbó, dice la Reina Valera. Satanás nos lo ha impedido, dice la Biblia de las Américas. El maligno, como sabemos, constantemente se opone a Dios y a su pueblo redimido. Se esfuerza en todo momento para impedir la realización de los propósitos
divinos de Dios por medio de su Iglesia. No hace mucho, como Iglesia, estudiábamos la carta a los Efesios y dedicamos tiempo a pensar en la armadura de Dios. Por lo demás, ¿os acordáis? Dice el apóstol, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo era muy consciente de la realidad de la batalla espiritual, de que el adversario, el maligno, Satanás, estaba constantemente buscando la manera de estorbar los propósitos de Dios y el progreso del testimonio, la confirmación de las iglesias recién formadas. Es interesante que la raíz, otra vez, en el texto griego de esta palabra Satanás nos lo ha impedido, Satanás nos estorbó, es el verbo cortar. Se utilizaba a veces para una acción de romper literalmente una carretera, en el contexto, por ejemplo, de las guerras, para que las tropas enemigas no pudieran avanzar. Cortar la carretera impedía, dificultar mucho el movimiento de las tropas enemigas. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en otras guerras, ha sido muy importante siempre, cuando uno se retira, por ejemplo, destruir los puentes sobre los ríos para que el enemigo no pueda avanzar tan rápidamente como quisiera. Parece que Pablo está diciendo de forma metafórica aquí que Satanás había establecido un corte de carreteras para impedir el tránsito, para impedir que Pablo pudiera viajar a Tesalónica. Como si los soldados romanos habían establecido un control de carreteras y no le permitían viajar hasta Tesalónica. Satanás había cortado la carretera, metafóricamente. Había dificultado la llegada de Pablo. El apóstol Pedro también era muy consciente de esta realidad de la guerra espiritual. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos recuerda de una realidad que siempre debemos tener presentes. Dice el apóstol, sed de espíritu sobrio, estad alertas, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Quizás muchas veces no estamos lo suficientemente alertas, atentos para ver las maniobras del diablo que quiere atacar, que quiere dañar, que quiere morder y devorar. Tenemos un adversario muy poderoso que está siempre activo, siempre opuesto al pueblo de Dios, siempre destructivo. Y Pablo estaba muy consciente de esta realidad. ¿Cómo debemos nosotros, en nuestra situación, en el día de hoy, hacer frente a este adversario, a este enemigo? Pues por varias cosas. En primer lugar, como hemos visto, Efesios 6 nos dice que debemos poner toda la armadura de Dios. Y no voy a profundizar en eso porque lo hemos estudiado hace poco. Necesitamos revestirnos de todos los recursos que Dios nos da para defendernos contra los ataques del maligno. Como hemos dicho, y Pedro lo dice, debemos estar alertas, debemos estar vigilantes para discernir cuándo y cómo Satanás busca atacar. Debemos resistirle firmes en la fe. Dice el apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el versículo anterior. Santiago 4, 7, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Allí hay una promesa, que si resistimos al diablo firmes en la fe, al final Él huirá, dejará de atacar.
Pero recordad también que no estamos solos en esta lucha. Nos acompañan nuestros hermanos en la fe, pero sobre todo nos acompaña el Dios de toda gracia. Dice Pedro, 1 Pedro 5:9, resistidle firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, qué bonita esta frase, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Un adversario implacable, pero con Dios podemos hacer proezas. Por último, el tercer punto, versículos 19 a 20. Podemos hablar de una acreditación impecable. Hay un acontecimiento cercano, nos dice el apóstol Pablo. A la luz de este acontecimiento cercano, debemos querer buscar la aprobación cálida del Señor Jesucristo sobre nuestro servicio. Y para ello, pues, nuestros hermanos en Cristo pueden proporcionarnos también un ánimo constante. Un acontecimiento cercano. Dice el versículo 19, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esta carta de 1 Tesalonicenses está llena de referencias a la segunda venida del Señor Jesús. Y aquí el apóstol lo pone por delante. ¿Por qué tenía tanto empeño a volver a verlos? Porque tenía la vista puesta en el retorno del Señor Jesús. Y el momento en que Él, como todos, que Él tendría que presentarse ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas al Señor en cuanto a su administración de la gracia de Dios que le había sido encomendado. El Señor le iba a pedir cuentas en cuanto al ministerio que le había encargado y cómo lo había realizado. Había recibido la comisión de llevar el Evangelio a los gentiles y esta responsabilidad le pesaba y le exigía una entrega total y absoluta. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!, dice Pablo en su primera carta a los Corintios. Y producía en él un temor santo, un temor reverencial ante el Señor y aquel momento cuando iba a encontrarse delante del tribunal de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, el apóstol nos recuerda esta realidad. Dice, por esto, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables al Señor Jesucristo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, dice Pablo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El tener que rendir cuentas ante el Señor en su tribunal le inspiraba en el apóstol un santo temor de querer hacer las cosas para la gloria de Dios con todas sus fuerzas, porque anhelaba escuchar aquellas palabras del Señor Jesús: bien hecho, buen siervo y fiel. Pero en la presencia del Señor Jesucristo en su venida, ¿cuáles serían las evidencias de haber servido al Señor con fidelidad, con lealtad, de haber cumplido fielmente el cometido que había recibido? Dice Pablo, pues sois vosotros, tesalonicenses, sois las evidencias, sois los trofeos de la gracia de Dios que yo quisiera presentar delante del Señor Jesucristo en su venida. Personas que habían sido grandemente bendecidos por medio del ministerio del apóstol. ¿Quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? Dice, no lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida. Para Pablo,
Los mismos tesalonicenses y por supuesto otras personas que habían llegado a conocer a Cristo por su ministerio eran su corona. Por ser la prueba de su servicio fiel y abnegada, de haber cumplido la misión que el Señor le había dado, Pablo anhelaba intensamente verles, confirmar su fe y establecerles cada vez más firmemente en Cristo, porque ellos eran su gloria y su gozo. Es interesante que en el versículo 10 del capítulo 1 vimos cómo los creyentes esperaban la venida del Señor Jesús, quien, dice el apóstol, nos libra de la ira venidera. La segunda venida del Señor habla de nuestra liberación de la ira de Dios. Pero aquí el apóstol nos dice que la venida del Señor Jesucristo no solo es liberación para nosotros, es glorificación también. Es el momento en que recibiremos la recompensa que el Señor ha preparado para los que le han servido fielmente. ¿Qué presentaremos tú y yo ante el Señor Jesucristo en aquel día, cuando tendremos que comparecer ante su tribunal? ¿En qué se basa nuestra esperanza, nuestro gozo? ¿Cuál sería nuestra gloria en aquel momento? No tenemos ni la misión, ni los dones, ni la tremenda personalidad, ni el celo del apóstol Pablo, ni mucho menos. Pero a cada uno de nosotros, el Señor nos va a preguntar a Timoteo, ¿qué has hecho con los dones, con el tiempo, con la energía, con los años de vida que yo te he dado? ¿Has usado todos estos recursos para mi gloria? ¿Para ser canal de bendición a otras personas? ¿Hay personas que han sido bendecidas por tu ministerio? Ojalá que el Señor de toda gracia, que el Dios de toda gracia nos haga siervos fieles, para que cuando venga podamos presentarnos ante el tribunal de Cristo sin tener que avergonzarnos por lo poco que hemos hecho para traer gloria a su nombre. Quizás nos sentimos muy débiles y muy pobres para servir al Señor como Él merece. Yo por lo menos siento esto. Permití que termine este mensaje, estos minutos de compartir con vosotros la palabra de Dios, con una bendición, con una doxología. Dice Judas 24-25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. En cuanto a anuncios, todos conocéis que el pasado lunes, día 1 de junio, falleció Jaime Lagos de manera repentina y fue enterrado el día 3, el miércoles. Oramos por toda su familia, por Fina, su esposa, por sus hijas, Eunice, Manola, Fini y Jaime, para que el Señor fortalezca y consuela en medio de esta pérdida tan dolorosa para toda la familia. También ha fallecido en Brasil Roberto Cobas, el hermano de Ricardo y de Manolo, también de manera repentina, así que oremos también por esta familia. Y también están ingresadas tanto Rosa Ardao en el hospital en Montecelo como Ricardo Cobas también en el hospital provincial. Oremos por ellos también para que el Señor cuide de sus vidas. Y oremos también por Flores, la esposa de Claudino Canal, que también está ingresada. Hemos recibido la noticia de que está ingresada. Y también hay una noticia alegre, que Priscila ya ha tenido sus niñas, que se llaman Priscila y Chloé. Oremos por ellos para que se restablezcan plenamente y todo vaya bien. También decir que ya pronto vamos a reanudar nuestras actividades presenciales. Lo haremos con el culto de oración del jueves, día 18 de junio, que lo haremos en la capilla a las 8 de la tarde, así que es
buena manera de comenzar toda la Iglesia juntos, orando de manera presencial. Y el domingo, día 21, tendremos también nuestra primera reunión después de este tiempo de confinamiento y lo haremos en la Pradeira. El culto será a partir de las 12 del mediodía. Hay coches para que los hermanos que no tengan medios de transporte pues puedan desplazarse hasta la Pradeira y también regresar a Marín desde la Pradeira. Así que si alguien necesita transporte, que lo comunique a cualquiera de los ancianos. Vamos a terminar en oración. Pues, Señor, gracias porque un día más hemos podido reunirnos de manera virtual, escuchando tu palabra y también pudiendo alabar y engrandecer tu nombre. Oramos, Señor, por estos casos que estuvimos considerando, Señor. Oramos por la familia de Jaime para que tú fortalezcas y des paz en medio de la tristeza. Y también, Señor, oramos por la recuperación de Rosa, de Ricardo. Ahora, te damos las gracias también, Señor, por el nacimiento de las niñas de Priscila. Y oramos, Señor, porque el poder reunirnos de nuevo para estar juntos y disfrutar plenamente de la comunión cada vez es una realidad más cercana. Oramos para que tú fortalezcas a tu pueblo en esta semana y nos ayudes a dar un testimonio fiel y que ensalce y honre tu nombre. Te lo pedimos y ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.